Justamente fue acribillado por hinchas de Colo-Colo. Todo esto en el contexto de la celebración del centenario del cuadro albo. Esto se produjo primero que todo a eso de las 22 horas. Se estaban celebrando justamente el centenario del cuadro de Pedrero. Allí los hinchas de Colo-Colo en la Plaza de Armas de Lampa, cuando es en ese contexto que observaron fuegos artificiales que venían de un sector llamado El Pellín, que ellos identifican como un territorio en su mayoría de hinchas de la Universidad de Chile. Esto, por cierto, lo tomaron como una provocación y según la información preliminar se trasladaron en al menos 2 vehículos, un número indeterminado de hinchas de Colo-Colo, y se acercaron a ese lugar. Allí pudieron ver decenas de hinchas de la Universidad de Chile e indiscriminadamente habrían comenzado una ráfaga de disparos. Cerca de 25 tiros ejecutaron en ese momento. Una vez concretado este ataque, entonces los hinchas de Colo-Colo escaparon del lugar, mientras que lamentablemente este joven de 19 años resultó gravemente herido y posteriormente resultó fallecido producto de la gravedad de sus lesiones. Él junto a otras 3 personas también que resultaron heridas y posteriormente fueron trasladadas hasta el Hospital San José, donde en estos instantes se mantienen de carácter grave. Es por eso que en estos instantes la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones está investigando este caso. Hay ciertas discusiones sobre todo si esto se habría tratado de un ataque directo por parte del cuadro albo o si habrían intercambio de disparos. Eso se tiene que clarificar con el correr de todas las diligencias. Así que vamos a pasar a escuchar primeramente lo que decía la Brigada de Homicidios y seguimos comentando. Antecedentes de una persona fallecida en el sector, por lo cual se concurre en compañía del Laboratorio de Criminalística Regional, logrando, tras el análisis del cuerpo, observar que la víctima mantenía una herida impacto de proyectil balístico en el cráneo. Del contexto se podría tratar de una riña entre barras, específicamente la barra de Colo-Colo y barrista de la Universidad de Chile. Presuntamente sería un enfrentamiento, dice la Policía de Investigaciones. La prima de la víctima, de este joven de 19 años, señala otra cosa, que esto fue un ataque directo en contra de su primo que finalmente falleció acribillado por hinchas de Colo-Colo. Vamos a pasar a escuchar entonces lo que decía la familiar de este joven de 19 años. Por teléfono nos comentaron que le habían disparado a nuestros parientes, que le habían disparado a mucha gente acá. Había habido un supuesto tiroteo. En ese momento nosotros empezamos a consultar, a preguntar qué había pasado y nos informaron que habían 5 lesionados. Al momento de venir para acá nosotros nos damos cuenta que 2 parientes de nosotros se encontraban en estado grave, uno fallecido y el otro estaba siendo trasladado al hospital. Esas son las declaraciones de esta familiar. Nosotros también le comentábamos que esto se va a seguir investigando, por supuesto, esta celebración que estaba en la Plaza de Armas de Lampa y que terminó con el asesinato de este joven de 19 años, hincha de la Universidad de Chile. Eso fue lo que pasó a eso de las 22 horas al norte de la capital, porque a la misma hora, pero esta vez al sur de la capital, en la comuna de Puente Alto, pasó algo muy parecido, pero esta vez al revés. Es decir, los atacantes fueron los hinchas de la Universidad de Chile en contra de un grupo de hinchas de Colo-Colo. Cerca de 30 hinchas del cuadro albo estaban celebrando el centenario del club allí en una plaza en Diego Portales con Alvear, cuando se acercaron al menos 3 hinchas de la Universidad de Chile a bordo de un vehículo y a corta distancia comienzan a disparar indiscriminadamente. Concretaron este ataque, escaparon del lugar y en ese momento se pudieron dar cuenta los hinchas salvos que habían 2 niños lamentablemente gravemente heridos de 10 y 11 años que estaban en estas celebraciones. Ellos fueron trasladados hasta un centro asistencial, se encuentran de carácter grave y ya al momento de cruzar la información, las policías pudieron detectar de que en el Hospital Sotero del Río había ingresado un hombre de 29 años, quien también resultó baleado en el contexto de la celebración ocurrida en esa intersección de la comuna de Puente Alto. Ahora vamos a pasar a escuchar justamente lo que decía la Brigada de Homicidios, que es la policía instruida por parte de Fiscalía para investigar este caso. Así que veamos las declaraciones para seguir comentando. Resultaron heridos a bala 2 niños, además de un adulto, todos de nacionalidad chilena. Lo anterior a raíz de que un grupo indeterminado de sujetos, quienes aún no han sido identificados, generaron disparos en contra de un grupo de personas que se encontraba conmemorando 100 años del Club Deportivo Colo-Colo.
Ahí está entonces las declaraciones por parte de las policías. El gobierno, por supuesto, ya está declarando respecto a estos dos casos, prácticamente luchas territoriales que se dan entre las hinchadas de la Universidad de Chile y también de Colo-Colo y el ministro de Seguridad Pública, en este caso, Luis Cordero, estuvo en una entrevista en hora de esta mañana en nuestro programa Mesa Central, donde ahí señalaba sin ningún tipo de tapujos que esto se trataría de narcos hinchas que han generado luchas y disputas territoriales en distintas zonas de la capital sobre todo, y que por supuesto ya están investigando justamente de qué se tratarían estos dos, el primero un homicidio, mientras que lo ocurrido en Puente Alto con este triple homicidio frustrado. Pasemos a escuchar lo que decía el ministro en horas de esta mañana. Dentro de las barras existen miembros o personas que utilizan el fútbol y utiliza la pertenencia a ese tipo de barras para cometer delitos. El Ejecutivo no ha tenido ningún inconveniente de tratar las organizaciones criminales. En algunos de estos casos uno perfectamente podría hablar de narcobarras para tratarlo así directamente. Y lo que yo he señalado días atrás es que este problema no se reduce simplemente a la situación que ocurre dentro del estadio o en las zonas perimetrales. Uno de los problemas serios que nosotros tenemos es que esto se expande a los barrios donde se producen disputas de territorio entre este tipo de organizaciones que a su vez se confunden con actividades ilícitas que están vinculadas, por ejemplo, al microtráfico. Esas son las declaraciones entonces del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, vinculando este tipo de barras con microtráfico, por supuesto, en las investigaciones que siguen en curso. Nosotros también vamos a estar atentos cómo se va a seguir desarrollando ambos temas en un centenario de Colo-Colo bastante polémico, Nilce, que ya viene hace largas semanas y que en cierta manera empaña la celebración de los 100 años del cuadro de Pedrero. Sí, claro, una vez más, ¿no? Bueno, muchas gracias, Leandro Fonseca, por toda esa información. Sin duda también agradecer, ¿no?, el material que nos ha proporcionado Mesa Central con estas declaraciones del ministro. Muchas gracias. Buenas